La recomendación del apóstol es que todos debemos estar preparados para responder con mansedumbre, con humildad, con respeto, con decoro, las preguntas que nos hagan en relación a nuestra fe. Y en esta tarde queremos tratar sobre los acontecimientos de 1951. ¿Por qué hago esto? Punto número 1. Por ejemplo, se habla mucho históricamente de la guerra de Perú con Chile, de Perú con Ecuador. Los peruanos escriben la historia de acuerdo a los datos que han recibido, pero también desde el punto de vista peruano. Los chilenos escriben la historia desde el punto de vista ¿de quién? De ellos, ¿o no creen? Un nacionalista escribiría la historia del Perú de acuerdo a ese ángulo que tiene, nacionalista. Un liberal lo escribiría la misma historia de una forma diferente. Ambos se enfocarían de la forma diferente. Cuando tuve la oportunidad de dialogar con el pastor Sass, presidente de la Asociación General del 51 en República Dominicana, quería tener un diálogo con él, no fue aceptado y le dije: Pastor Sass, te voy a decir una cosa. Ustedes, los del movimiento del 51, presentan la historia a su manera. Y debo ser honesto que también de nuestro lado, también presentan la historia a su manera. Por lo tanto, a mí no me interesa la historia ni de su lado ni de mi lado, sino lo que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la revelación divina me enseña a mí para poder analizar todos los acontecimientos. Y es por eso que de una forma imparcial vamos a hacer un análisis para establecer comparativamente lo sucedido en el pasado y qué analogía, semejanza o justificación o no para el año de 1951. Fundamento de una verdadera reforma. Cuando usted va a construir algo, ¿por dónde se empieza? Por la base, el fundamento. Y si usted quiere que la construcción resista, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tener buen fundamento, un fundamento sólido. ¿Qué dijo Jesús? Que el hombre sabio es aquel que construye su casa sobre la roca, sobre algo sólido. Pues entonces vamos a analizar primeramente el fundamento para una verdadera reforma. Vamos a leer la introducción, lo que nos dice así, ¿no? La obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en cada movimiento reformatorio o religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de Ogaño concuerdan con los de antaño, y la experiencia de la Iglesia en tiempos que fueron encierran lecciones de gran valor para los nuestros. ¿Qué nos está diciendo esto? Que todos los movimientos de reforma tienen ¿qué? Parecido, semejanza. Parten de lo mismo y llegan al mismo propósito. Dice, son análogos o semejantes. Para ello vamos también a leer Romanos 15:4, dice: porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, la historia bíblica del comportamiento del pueblo de Dios en el pasado tiene un propósito. ¿De qué? De que nosotros podamos ver las consecuencias de la desobediencia, para que nosotros no hagamos lo mismo. No para que hagamos como ellos, para que nosotros no hagamos lo mismo. Vamos entonces a hacer un estudio sistemático de los grandes movimientos de reforma del pasado. Vamos a estudiar entonces el primer caso, la reforma en los días de Elías. El versículo de Primera de Reyes 19:10, muy conocido, dice:
porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En este versículo se resumen 3 acontecimientos. El primero dice, han dejado tu pacto. Dice, dejar, violar o romper el pacto, que es la ley de Dios. Deuteronomio 4:13 dice, y él anunció su pacto, el cual mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Se había violado o se violaba abiertamente la ley de Dios en los días de Elías? ¿Sí o no? ¿Sí? No se respetaba la ley de Dios. Luego dice, destrucción, han derribado tus altares. ¿No? En vez de la adoración a Dios, se estableció la adoración ¿a quién? A Baal. Dice, dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y el tercer punto es el espíritu de persecución. Estas características se dieron en el tiempo del profeta Elías. Apostasía general que involucraba desde los gobernantes, los líderes y el pueblo en su mayoría. En vez de adorar a Dios, se dedicó el culto a las imágenes, entre ellas a Baal y Astarot. Y el espíritu de persecución, por eso Elías se había escondido, y cuando Dios fue a su encuentro, ¿qué dijo él? A tus profetas los han muerto y me están buscando también a mí para quitarme la vida. Estas 3 características se dan cuando tiene que iniciarse un movimiento de reforma. Hay apostasía general, hay cambio en los principios y rechazo a los fieles, espíritu de persecución. Vamos a ver qué sucedió en el tiempo de Cristo y los apóstoles. Según Mateo 15:6 dice, habéis invalidado el mandato de Dios. Mateo 15:9 dice, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y Mateo 26:36 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿En qué estado se encontraba la iglesia en los días de nuestro Señor Jesucristo? En una completa apostasía. Habían cambiado la doctrina, el sistema de culto. ¿Y qué pasaba también con los profetas? Eran muertos, eran perseguidos. En otras palabras, la verdadera reforma está regada con la sangre de los mártires. Atraviesa un momento de crisis, de persecución, de pobreza. Y es allí donde Dios utiliza hombres, mujeres, para restaurar los principios y volver a establecer el pueblo remanente. El siguiente subtítulo dice, ¿qué sucedió en los días de la Reforma o durante la Edad Media, más conocida, ¿no? También sucedió lo mismo, dice, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el 2.º mandamiento, también lo hizo con el 4.º. El domingo era exaltado, mientras que el sábado de la Biblia era declarado como reliquia del judaísmo. No se respetaba el sábado. Y hasta el día de hoy hay muchos que dicen que se fue para los judíos. Se introdujeron graves errores en la fe cristiana. La creencia de la inmortalidad natural del hombre, la invocación de los santos y la adoración de la Virgen María, la creencia del infierno, entre otras cosas más. Hubo un cambio total de las doctrinas. Y nos dice Conflicto de los Siglos, los cristianos fueron despojados de sus posiciones y expulsados de sus hogares. Muchos sellaron su testimonio con su sangre. ¿Es esto verdad o no? En la Edad Media se considera como la edad del oscurantismo. ¿Dónde estaban los valdenses en ese tiempo? En las montañas, en las cuevas, en las cavernas. Así que
Lo que aconteció en los tiempos de Elías, de Cristo y los apóstoles también sucedió en los días de la Edad Media, ¿no? Y Dios utilizó hombres también para levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y enseñar las verdades para su pueblo. Vamos ahora al acontecimiento más próximo. ¿Qué sucedió en la Primera Guerra Mundial 1914-1918? ¿Qué involucró esta conflagración también al pueblo de Dios, conocido como adventistas del séptimo día? De acuerdo al Comentario Bíblico Adventista, volumen 10, página 1183, leemos lo siguiente: reconocemos, a pesar de todo esto, en este tiempo de guerra actual, nuestro deber de defender la patria y en esta circunstancia llevar también las armas los sábados. ¿Qué hicieron con esto ahora? Quebrantaron abierta y deliberadamente la ley de Dios. ¿Qué más escribieron? Concedemos a todos los miembros de nuestra iglesia absoluta libertad de servir a su patria en todo tiempo y lugar, de acuerdo con lo que le dicten sus convicciones de conciencia. Cambiaron la doctrina. Ya no era así dice Jehová, así dice, sino un así dice ¿qué? La iglesia. Así dice el Estado. Y el tercer punto dice: pero el 2% no concordó con esta decisión, siendo por fin excluidos. Cuando tales elementos hayan su suerte merecida, se nos hace verdaderamente un favor. En estas 4 etapas o periodos de la historia de la humanidad, en los cuales tuvo que atravesar la iglesia, se sucedieron los mismos acontecimientos: violación de la ley de Dios, cambio en los principios, en la creencia y espíritu de persecución. Se cumplió matemáticamente todo esto en el tiempo de Elías, en el tiempo de Cristo y los apóstoles, en el tiempo de la Edad Media y también en la Primera Guerra Mundial. Conclusión: la reforma es el resultado de una apostasía general, abierta y consumada. En otras palabras, si no existe una apostasía declarada, abierta, no es necesaria una reforma. Y si aparece, no está justificada. Punto número 1. Punto número 2. Nace o surge en tiempo de crisis y persecución. Todas las auténticas reformas empiezan en medio de la persecución, el derramamiento de sangre, el encarcelamiento. ¿Qué más? Está regada con la sangre de los mártires. En tiempo de Elías se los mataba, mataron a los apóstoles, en la Edad Media también mataron, y en 1914 al 18 también hubo hermanos que murieron por causa de su fe. Mantiene las mismas características de las reformas anteriores o pasadas. Ya hemos estudiado las características, se dieron. Por lo tanto, se justificaba el surgimiento de un movimiento de reforma en ese momento. Su único objetivo es mantenerse sobre la plataforma de la verdad. O sea, no luchan por intereses, no luchan por bienes materiales, sino ¿por qué? Simplemente por la fe. ¿Cuántos bienes materiales buscaron Elías en su tiempo? ¿Cuántos bienes materiales buscaron los apóstoles en su tiempo? ¿Cuántos bienes materiales buscaron Lutero, los reformadores en su tiempo? ¿Cuántos bienes materiales buscaron nuestros hermanos de la Reforma durante ese periodo de 1914 al 18? ¿Cuánto? No. ¿Qué les interesaba a ellos? ¿La literatura? ¿Las iglesias? No. ¿Qué les interesaba? Que las almas se mantuvieran en la plataforma de la verdad. Que las almas no traicionaran a su Salvador y que firmes se mantuvieran hasta el día glorioso
de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice, no? Está de acuerdo con el orden de organización. Y por otro lado, tarda su organización. Cuando Dios le encargó a Elías reorganizar a la iglesia, ¿qué le dijo? Antes de que yo te lleve, ¿qué tienes que hacer primero? Tienes que ungir al profeta, Eliseo. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Llevó un proceso, no se organizó de la noche a la mañana. La reforma que inició Cristo con los apóstoles también llevó un proceso. En la Edad Media también llevó un proceso. No es que se organizaron de la noche a la mañana. La misma iglesia adventista, ¿cuántos años tardó para organizarse? ¿O creen que la iglesia adventista se reunieron los hermanos ahí y en 15, 20 días o en 2 o 3 meses y nos organizamos con tal nombre? No, años. Así también el movimiento de reforma que surgió a causa de los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial no empezó ni el 14, ni el 18, ni el 20, llevó un proceso. Años para reorganizarse. Y sus creencias y enseñanzas se basan en un escrito está o en un así dice Jehová. Y el lema principal de todos estos acontecimientos es el mismo de Cristo y los apóstoles: obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos la base, tenemos el análisis, ahora apliquemos a los acontecimientos del año de 1951. La pregunta dice, ¿qué analogía o semejanza tiene el movimiento de 1951 que justifique su existencia? Decimos o aceptamos de que para llevarse a cabo un movimiento de reforma tiene que haber primero, ¿qué cosa? Una apostasía general. Entonces la pregunta es, en el año de 1951, ¿existía una apostasía general, abierta y consumada dentro de la reforma? No existía. La iglesia estaba siendo perseguida por sus creencias. Hubo algunos hermanos que murieron por defender la verdad en ese año. Yo tengo un documento publicado por la Unión Peruana de ellos. Este documento dice, publicado por ellos, ¿por qué permanecemos del lado de la antigua Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma? En este folleto, en la página 5, dice así: como en 1951 hubo abandono de principios por parte de KMR, nuestra posición está apoyada en la doble legalidad. Dios está con nosotros porque, uno, somos la mayoría. Yo le pregunto, ¿en la reforma de Elías eran la mayoría? ¿En la era de reforma de Cristo y los apóstoles eran la mayoría? ¿En la Edad Media fueron la mayoría? ¿Y en 1914 fueron la mayoría? Pero acá ya dice que se justifica su existencia porque ellos fueron la mayoría. Dice algo más. Salvamos al movimiento de reforma defendiendo los sagrados principios contra la apostasía de algunos dirigentes. No lo digo yo, lo están diciendo ellos. Y esto no es una acusación personal. Esto es una declaración de las autoridades, de los líderes del movimiento del 51. No tenemos nada que ver con lo personal, y no es nuestro tampoco. Ellos declaran que esta es la base para ellos. Bien, cuando se estaban llevando a cabo el llamado proceso de unificación en el año de 1992, cuya recopilación de los acontecimientos fue publicado por ellos mismos,
en esta revista que dice Informe del Proceso de Unificación por los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Forma de Roano. O sea, es una recopilación. Se hizo de parte de ellos y de parte nuestra también. Ellos mismos en su boletín, en la página 63, está la declaración o confesión o reconocimiento, como quieran llamarle, que hicieron en esa reunión. Dice así: reconocemos que en la Conferencia General de mayo de 1951, diversas acciones de los 11 delegados no fueron correctas y nos alejamos de ella. ¿Qué están diciendo? Que lo que ejecutaron los 11 no lo podían aprobar. Dice algo más: no compartimos con las ideas y actitudes contenidas en los puntos 12 en adelante de la declaración del 20 de mayo del 51. Y aquí viene algo interesante. El 3 dice: reconocemos que la salida de los 11 delegados de la sala de reuniones en protesta en la mañana del 20 de mayo no debiera haber ocurrido. Y el punto número 4 dice: lamentamos que los 11 delegados se hayan apresurado en tomar pasos organizacionales. Un reconocimiento claro, abierto y sencillo de cómo se comportaron ellos en el año de 1951. Salieron en protesta apresuradamente, pero tan presto salen, inician el proceso de ¿qué? De reorganización. ¿Para qué, hermanos? El único movimiento llamado de reforma que se reorganizó en menos de una semana, con asociación general, con uniones, con asociaciones, con campos misioneros, con cuerpo de colportores, propiedades, es ese movimiento. Estas características del movimiento del 51 son un testimonio claro y contundente de que no es un movimiento que fue dirigido por Dios. Fue un movimiento humano, liderado por seres humanos. Las razones no las puedo explicar, ni quiero mencionar alguna por no equivocarme, pero me baso a la ley y al testimonio. Si no hablar en conforme a esto, no tiene ni base ni fundamento. No necesito mencionar los nombres personales de los líderes, ni de allá ni de acá. No me interesan. Lo único que me interesa para mí y comparto con ustedes es todo esto que les entrego en sus manos. No es mi palabra, no es la palabra de mis líderes, es palabra de Dios. Lo que les he planteado, les he presentado, simplemente está basado en un escrito, está en un así dice Jehová. ¿Sí o no? Si las personas quieren continuar del lado de un movimiento que no tiene base profética, que no tiene razón de ser, serán responsables delante de Dios en lo que se llama culpabilidad corporativa. Igual paga el que va a la guerra con el que se queda cuidando el equipaje. Eso es todo. Desde este momento que ellos conocen esto, serán responsables delante de Dios si continúan asistiendo y apoyando a esta iglesia que lleva el mismo nombre, los mismos principios, pero que no es original. Yo le llamo así: una reforma original y la otra es una fotocopia. La fotocopia conserva los mismos rasgos característicos, la misma expresión, todo igual, pero es una fotocopia. ¿Vale la fotocopia ante la ley? No vale. Si no la autentica un notario, si no lleva un sello de una autoridad, no vale. Aunque contenga exactamente lo mismo, aunque ellos practiquen, enseñen los mismos principios, pero se levantaron de una forma inapropiada.
y no hay justificación de ser. Después de años de investigación y estudio, doy gracias al Señor el poder haber llegado a esta conclusión sencilla, práctica, que usted lo puede utilizar cuando usted trabaje con ellos. Mi posición personal es la siguiente, ¿no? Aparte, Nicolisi, Labri, Kossel, Cravioto y todos los líderes de ese tiempo fueron siervos que pertenecieron al movimiento de reforma. Que Dios les concedió el alto privilegio de formar parte de su ministerio. Pero que el comportamiento de algunos, pocos o muchos de ellos, no fue correcto. No los voy a juzgar ni al uno ni al otro. Punto número 1. Yo no derramé ni una sola gota de sangre por ellos. No son mi propiedad, no son míos, por lo tanto no puedo justificar ni juzgar ni a favor ni en contra de nadie. En las manos del Señor. No me preocupa lo que hicieron, porque la Biblia me dice que cada uno de nosotros le dará cuenta a Dios. Y quiero aclararles algo, por si salga el proceso de la unificación, que siempre habrán oído y seguirán oyendo. Les voy a decir, hermanos, el proceso de unificación es una trampa, es una cortina de humo para no reconocer lo mal que se hizo en 1951, y eso no es correcto. No. La Biblia habla de confesión, de arrepentimiento y abandono. Eso es todo. Si ellos aceptan que este es el movimiento original, justificado por la profecía y las Escrituras, y quieren venir, bienvenidos sean, pero tampoco nosotros seamos crueles con ellos. Abrámosles las puertas, estrechémosles nuestros brazos y démosles la bienvenida a la iglesia del Señor. Y hago una invitación a los hermanos que forman parte del movimiento del 51. Su liderazgo me conocen. Sus pastores han comido conmigo, hemos dialogado con ellos y jamás los he acusado a nadie. Lo único que me ha quedado es mostrar lo que les muestro a ustedes. ¿Cuál es la justificación? La unificación. No. Dios me ha puesto como ministro no para negociar, no para hacer transacciones, sino para pastorear a las almas que están bajo mi responsabilidad. Yo no puedo decirle a usted, forma parte de aquí, forma parte de allá. No. Dios tiene una iglesia y Jesús dijo que aquellas ovejas también hay que traerlos, pero hay que saber traerlos. Así que espero haberles entregado en sus manos un material que les sirva en este aspecto. Que Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén.